entonces es lo que nos manden. Ya. Pero así cocinar, ahí no me ha tocado cocinar. Pues. Yo sí les había comentado que yo fui chef de un hospital y también fui enfermero del mismo hospital. Fui enfermero 18 años de un hospital y después de que estudié gastronomía fui chef de ese mismo hospital. No nos había contado. Profe, ¿en qué hospital fue? En el hospital de la policía, el que queda Eso por allá por la 26. En la 26, exacto, en el OSEN. ¿Sí? Yo fui 18 años enfermero allá, fui jefe de urgencias, fui jefe de la unidad de cuidados intensivos, fui jefe de la sala de cirugía y fui jefe de la sala de médico-quirúrgica, o sea, de los pacientes que van para cirugía y de los pacientes que salen de cirugía. Trabajé 18 años allá como enfermero profesional, y después estudié gastronomía y fui allá y empecé a trabajar como chef de ese mismo hospital. Trabajé allá durante 2 años. Profe, una pregunta, ¿con esto Sí. del COVID hay alguna restricción o alguna dieta que se iba a llevar? ¿Usted sabe? ¿Una dieta? Sí. Yo lo único que puedo decir para no entrar a disgregar más esto del COVID-19, porque yo he hecho muchas reflexiones y a muchas personas no les gustan las reflexiones que yo hago, ¿sí? Porque yo soy muy crítico y yo soy muy objetivo en las cosas. Yo, con todo el respeto, y me perdonan la expresión, la palabra que voy a utilizar, pero yo no como cuento de todo esto que se está manejando a nivel de noticieros, a nivel de redes, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque si uno empieza a analizar todos los datos que da el gobierno, no sé cuántos contaminados hay ahorita, yo ya casi no veo noticias, y menos las de Colombia, casi no las veo. Son como 12.000 contaminados, ¿cierto? De esos 12.000, creo que son 12.000 contagiados que hay, pues aproximadamente. Si tú divides eso en 50 millones de habitantes que tiene Colombia, el promedio, el porcentaje es muy, muy bajo, ¿sí? Es muy bajo. Y realmente los muertos también son muy bajos con respecto a la población. Son 600 personas en 3 meses, 4 meses que va esto del COVID, ¿sí? Y la población es de 500, de 50 millones de habitantes. Entonces son los porcentajes, son muy bajos para las estadísticas que muestran. Lo que pasa, desde mi punto de vista, es que hay una acomodación social, económica y política en todos los gobiernos y en todos los países. Y sin redondear mucho, para no extenderme en el tema, digamos que uno de los grandes errores que se están cometiendo, desde mi punto de vista como enfermero que fui, es que la gente necesita hacer deporte, porque el deporte genera defensas. El cuerpo se prepara tanto globularmente, o sea, de glóbulos rojos, como de expansión pulmonar, de caja torácica, que prácticamente el virus es lo que ataca los pulmones, ¿sí? Y si coge a una persona baja de defensas y con unas enfermedades de base como diabetes, hipertensión y otras enfermedades, ¿sí? Y si coge a una persona mal alimentada, pues obviamente le va a ocasionar muchos problemas y le va a ocasionar de pronto hasta la muerte. Pero yo pienso que el virus, como muchos virus más, y hay virus que han matado más gente en menos tiempo, como el paludismo, como la malaria, yo pienso que la mejor manera de atacar el virus es con 3 conceptos, que es una buena salud mental, una buena salud espiritual y una buena salud física. Si usted hace deporte, si usted se prepara físicamente, va a tener las defensas suficientes para poder soportar el ataque del virus, que entre otras desde el comienzo de la pandemia siempre se habló que era un virus de violencia media, de intensidad media, o sea, no es un virus potente, es un virus intermedio. Lo que pasa
y valga la redundancia, ustedes deben de tener en cuenta que todos los alcaldes de Colombia apenas están empezando su gobierno, y tuvieron el papayazo, con todo el respeto de mucha gente que piensa lo contrario, tuvieron el papayazo que se presentó la pandemia. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se acordonaron ellos con la cuarentena y la han extendido casi un semestre, para poder organizar lo que deben de estar organizando. ¿Sí? Pienso yo que después de esto van a haber muchas situaciones a nivel Bogotá implantadas ya bajo decretos. Pienso yo, eso es una acomodación política. Lo otro, hay que recordar que el presidente estuvo en noviembre y en diciembre en la China, y muchos del Congreso, senadores y representantes estuvieron con él en la China, y precisamente en enero, cuando él regresó de la China, se reunió en el Palacio, considero yo que era para poder diseñar las estrategias de lo que se venía. Como uno no está enterado de muchas cosas, pues ¿qué le toca a uno? Obedecer. Porque si ponen una restricción de que uno no puede salir y uno sale, pues le hacen un comparendo que vale 1 millón de pesos. A cualquiera de ustedes o a cualquiera de nosotros, si nos cuesta sacar 1 millón de pesos. Si nos cuesta. ¿Sí? Porque no los tenemos a la mano. Entonces, por eso es que uno se queda encerrado. Pero me parece que se están manipulando mucho las mentes de las personas a base de miedo, a base de terror. ¿Sí? Decía en una radionovela muy antigua, ustedes de pronto no habían nacido cuando la dieron, que llamaba Calimán, que por ahí la han estado promocionando. Él decía que el que domina la mente domina el mundo. Y eso es lo que están haciendo con nosotros. Las grandes potencias y los grandes mandatarios nos están llenando de miedo, de terror, porque nosotros ya no podemos salir, no podemos estar al lado de las personas, no podemos abrazarlas, porque qué miedo, de pronto me da el coronavirus y me voy a morir. Y desde el comienzo dijeron, el coronavirus no mata a nadie. Si usted está enfermo y está mal de defensas y le da esa infección, pues muy posiblemente se va a agravar, ¿sí? Pero nos están llenando de miedo, de terror, que no salgan de la casa, que esto y que lo otro. Entonces, ¿cómo van a manejar las estadísticas si la gente no está saliendo? Los pocos que salen a la calle no les hacen la prueba, los sancionan, no les hacen la prueba. Entonces, ¿de dónde están saliendo las estadísticas? Dijeron que iban a montar 2.000 camas de UCI en Corferias. ¿Ustedes han visto dentro de las noticias que muestren a Corferias si realmente está instalado el hospital allá? ¿Lo han mostrado? No lo han mostrado. No lo han mostrado. ¿Cuánta plata ha gastado el presidente en toda esa locución que está haciendo? ¿Cuánta plata está gastando Claudia López en toda la publicidad que ella está haciendo? ¿Cuánta plata están gastando ahí? Mucha. Pero vienen llenando a la gente de miedo. No salga. Si tú quieres a tu papá, si tú quieres a tu mamá, entonces no salga, no los visite. ¿Cómo es posible que el Día de la Madre declaren ley seca y que nadie pueda salir a visitar a la mamá, al papá? Eso es muy triste. ¿Sí? Entonces, son mis reflexiones desde mi punto de vista. O sea, la verdad, yo pienso que y eso lo escuché yo en la Unigermana, en una charla con el rector, y él lo manifestó. Lo del COVID-19 no es cuestión de salud, es cuestión de política y de economía. Entonces, y yo voy por ese lado. Yo me leí un libro en mi época de colegio que se llamaba El capitalismo, de Carlos Marx. Y Carlos Marx decía que solamente en el mundo deben de existir 2 clases, los ricos y los pobres. Acá en Colombia existían 3 clases, la clase alta, la clase media y la clase baja. Y resulta que la clase media, que es la que le hace la contraposición al gobierno, es la que se está quedando pobre, porque se le están acabando los negocios pequeños, como los restaurantes pequeños, los bares pequeños. Entonces, esos restaurantes, esos bares y esos negocios pequeños no van a poder levantarse.
no van a poder levantarse. Entonces van a acercarse más a la clase baja que a la clase alta, ¿sí? Y eso es una política económica de capitalismo. Y Claudia López está montando una política comunista, que ella misma lo dijo. El presidente pertenece a la derecha y yo soy de la izquierda, o sea, del comunismo. Hay que tener claro que Claudia López era guerrillera. La esposa de ella era guerrillera también, ¿sí? Y ellos van con el comunismo. Y ella está haciendo lo mismo que hizo Maduro, que es en la casa que yo les llevo el mercado. El gobierno, la alcaldía les lleva al mercado, pero ¿qué clase de mercado se está llevando? Arroz, pasta, sal, harina, y entonces la carne, el pollo, el huevo. ¿Qué? ¿Nosotros no tenemos derecho a comer carne, pollo, huevo, pescado? ¿Sí? ¿No podemos hacer deporte? ¿Que cerraron los gimnasios? ¿Que cerraron los parques donde iban los pobres a hacer deporte? Y eso va a enfermar más a la gente. La obesidad va a crecer. El sedentarismo va a enfermar a la gente. El estrés va a enfermar a la gente estar encerrado. Entonces, desde mi punto de vista crítico, objetivo, yo considero que lo que están haciendo con nosotros es un atropello, independientemente que esté el virus. Lo que están haciendo con el pueblo colombiano es un atropello. Es tanto así que el alcalde de Medellín dijo que el que llegara a Medellín que tiene que entrar a cuarentena 14 días. O sea, si yo tengo familia o tengo a mi mamá y mi papá en Medellín, no puedo ir a visitarlo porque si me ponen a mí en cuarentena, entonces ¿qué? ¿Sí? Entonces están atropellando mucho al pueblo. Ya la mentalidad de cada uno de ustedes, de los estudiantes, de los otros docentes, de la gente, ya es mentalidad, pero para mí están atropellando mucho al pueblo, porque realmente levantarnos de esta situación va a ser muy complicado. Muchos docentes se van a quedar sin trabajo, yo me puedo quedar sin trabajo, yo en la Unigermana no tengo nada seguro. De pronto para el próximo semestre, si la Unigermana sigue diciendo que van a seguir virtuales, pueden contratar a 2, 3 profesores nada más. En el programa somos 8. Le dirán, no, ¿para qué tanta gente si no vamos a hacer nada práctico? Entonces más bien contratemos a 3 y que ellos den las clases y los contratamos de tiempo completo, ¿sí? Y muchos se quedan sin trabajo, pues yo puedo quedarme también sin trabajo y dentro de mis expectativas uno dice, de pronto yo me quedo sin trabajo allá en la Unigermana y yo trabajo también con la CUN, entonces también allá pueden, y yo tengo ya contrato hasta diciembre, derecho, en la Unigermana se me acaba el contrato el 15 de junio, en la CUN sí lo tengo hasta diciembre. Entonces, muchachos, es una situación compleja para muchos docentes también, ¿sí? Nosotros estamos trabajando más de lo que se estaba trabajando a nivel presencial, porque eso todos los días hay reuniones, que en la mañana, que en la tarde, que mande esto, que este informe, lo que no hacía uno cuando iba allá a la universidad, ¿sí? Entonces, esto es desgastante. Se cansa uno visualmente, se cansa uno mentalmente y sabiendo que uno no puede salir. Y yo estoy pegado del computador desde las 6 de la mañana y me estoy acostando a las 11 de la mañana, todos los días. Y el sábado lo llaman a uno que hay que enviar este informe, que hay que hacer esto, que hay que hacer tal cosa. Y más sin embargo uno no tiene nada seguro. Entonces, lo que se avecina va a ser muy complicado para muchas personas. Nadie tiene nada seguro. Entonces, esa es la forma de presionar al pueblo, esa es la forma de controlar al pueblo, de tenerlo sometido, de tenerlo con miedo. Y realmente las ayudas supuestamente del gobierno, tanto central como el gobierno local, las ayudas tampoco son como ellos dicen, que son 1.500.000 de mercados y que esto y que lo otro. Es pura mentira, ¿sí? Porque yo pienso que muchos de ustedes ni siquiera los han registrado. Muchos de ustedes ni siquiera los han registrado, ni los han visitado. Entonces, todo eso es una pantomima, desde mi punto de vista, para manipular al pueblo y nos están atropellando mucho. ¿Sí? Miren lo que hicieron con Kennedy. Que no, que la zona más contaminada de Bogotá es Kennedy, entonces otros 15 días más de cuarentena. ¿Sí? Y luego, y siempre lo dicen
una semana antes de que se cumpla el tiempo que dijeron. Entonces, cuando vaya la otra semana, cuando se vaya a cumplir una semana, entonces va a decir, no, hay que dejar los otros 15 días más. Y así nos están llevando. Desde el comienzo dijeron que eran 14 días y ya vamos en casi 3 meses. Esa es mi perspectiva, esa es mi reflexión. Muchos no la comparten, pero yo tengo un pensamiento más crítico, más racional, por mi experiencia, porque todo lo que he leído, porque todo lo que conozco, lo que sé. Entonces me atrevo a decir de que esto es político y económico. Y quieren acabar con muchos negocios. Es tanto así que los grandes almacenes están trabajando. A eso sí no los cerraron. ¿Sí? Entonces, ese es mi pensamiento. No sé ustedes qué opinan, muchachos. No sé qué puedan opinar ustedes. Y si no quieren opinar, pues también se los valgo. No, es que es muy, muy complejo todo, porque sí, eso sí es muy cierto. Digamos, como que a mí en general esto me afecta mucho, pero pues por lo que nosotros hasta ahorita tenemos muy poquitos negocios y pues queremos empezar a surgir, pero ya con esto ya muchas cosas se estancan. Entonces es muy, muy complicado. Sí, claro, claro. Y lo que es la hotelería, el turismo, la gastronomía en los bares, para levantarse va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Porque el gobierno está colocando unas normas difíciles de cumplir en un restaurante, en un bar, que no pueden haber tantas personas, o sea, que si un restaurante es para 60 personas, entonces no pueden estar sino como 15 personas más, no más en el restaurante, que tiene que haber una distancia de 2 metros entre persona y persona, que tiene que tener esto y esto, entonces, o sea, es complicado, la situación es complicada y yo pienso que para levantarse el sector va a ser muy, muy complicado. Y mucha gente, creo que ya se quedó sin trabajo. Y mucha gente igual se ha quedado sin trabajo. Y muchos de ustedes están esperando que los vuelvan a llamar. Y va a ser difícil que los vuelvan a llamar. Hoy dijo Latam que iban a cancelar 1.200 contratos. Entonces, imagínense. ¿Y con qué se va a sostener esa gente? Entonces, es complicado. Entonces, yo pienso que todo va por ahí. Esto no es de salud, esto es de posiciones económicas y políticas. Pero bueno, esta es una reflexión y ojalá pues ustedes también piensen mucho, reflexionen mucho, objetivamente y críticamente. No le tengan tanto miedo al virus, ténganle miedo es a los que nos están manipulando mentalmente. A eso sí ténganle miedo, porque eso nos van a enfermar a nosotros mentalmente. Bueno, muchachos, les voy a compartir el documento y vamos a hablar sobre los pigmentos naturales, sobre la clorofila. Entonces les voy a compartir el documento. Me dicen si lo pueden observar. Ya se los comparto. Claro que lo que les dije no lo vayan a decir a nadie, ¿no? No van a decir, ay, es que el profe, mejor dicho, eso está envenenado, es que eso tal cosa. Yo son No, profe, todo bien. reflexiones personales. Son reflexiones personales que yo no como cuento de. Claro, obviamente me he cuidado, pero tampoco como cuento de tanto terror. Bueno, muchachos, entonces como les decía, vamos a ver lo que son los pigmentos vegetales. Entonces decimos que uno de los grandes pigmentos naturales es la clorofila. La clorofila es como la sangre de nosotros. La clorofila es la sangre de las plantas. ¿Por qué es de color verde? Porque tiene una cantidad de bacterias que le dan ese color a la sangre, a la salvia, que es el nombre verdadero de la clorofila. La salvia es la parte líquida que recorre toda la hoja o todo lo que son los vegetales, ¿sí? Que esta clorofila, pues, se adquiere por una fotosíntesis que sufren las plantas con respecto al medio ambiente. Entre ellos, pues, el agua, el sol y la planta.
se genera la fotosíntesis donde, digamos, el sol evapora el agua sube hacia el espacio, se convierte en vapor. Las plantas tienen esa facilidad de absorber ese vapor, ¿sí? Y dentro de ella se produce una simbiosis, una simbiosis de unos elementos que se encuentran en la Tierra, como es el dióxido de carbono o dióxido de carbono. Las plantas absorben ese dióxido de carbono, lo reciben, lo sintetizan y mediante el agua que absorben del aire lo convierten en oxígeno. Por esa razón es que las plantas o los vegetales ayudan a sostener lo que es el medio ambiente y la capa de ozono. Entre menos plantas hayan, pues más efecto invernadero se va a producir, más va a aumentar la temperatura. Entonces, es importante cuidar la naturaleza desde ese punto de vista, por el intercambio de dióxido de carbono a oxígeno que hacen las plantas. Y también es importante tener en cuenta que la clorofila produce unos cambios y produce unos beneficios en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los beneficios de la clorofila? Pues tenemos que aporta energía vital gracias al proceso de la fotosíntesis, desintoxica y oxigena las células, favorece la digestión y es un gran diurético. Igual es una fuente fácilmente digerible de vitaminas y minerales que apoyan la circulación sanguínea, que producen efectos benéficos en el intestino, en los riñones, en el hígado y que ayudan a equilibrar el metabolismo. ¿Qué quiere decir esto? Que uno, por ejemplo, nosotros muchas veces, lo que yo les comentaba a ustedes la semana anterior con respecto a la hoja del aguacate, que como eso tiene harta clorofila y tiene harta pectina, nosotros desaprovechamos eso. Lo uno, para extraer la pectina de la hoja del aguacate. Y lo otro, pues por la clorofila que tiene la hoja del aguacate, nosotros la podríamos cocinar y también hacer infusiones de clorofila y eso se puede tomar y nos ayuda a regular los riñones. Y para las personas que son hipertensas, pues les ayuda a decantar lo que es la sal y el azúcar, que son los que producen la hipertensión o la diabetes, y eso mejoraría nuestro sistema inmunológico también. También ayuda, es un antioxidante, la clorofila es un antioxidante, o sea que nosotros podemos dentro de nuestros procesos de gastronomía, cuando utilizamos un ácido con otro mineral, puede ser con el hierro, puede ser con el magnesio, el manganeso, si yo le quisiera agregar salvia, o sea, la baba que suelta la clorofila, si yo se la agregara a esos productos, crearía un antioxidante que me serviría mucho mejor para que el plato fuera más digerible y causara menos daño. Lo mismo pasa con la pectina. Si nosotros aprendiéramos a utilizar la pectina y la clorofila dentro de las preparaciones alimenticias, estaríamos haciendo un buen proceso y ayudaríamos a estabilizar todas las reacciones químicas que se producen cuando utilizamos un ácido con algunos elementos que son gaseosos, como el magnesio, como el zinc, como el manganeso y algunos otros elementos químicos que son oxidantes como el hierro o el aluminio. Por eso es importante uno conocer todos estos productos, todos estos elementos, para así poder, digamos, realizar algunas mezclas que vayan en beneficio del consumidor. Igualmente, pues ayuda a eliminar el mal aliento y ayuda mucho a lo que es el reflujo gastroesofágico. Eso en cuanto a la clorofila. Pero la clorofila también tiene otros elementos que se llaman carotenoides. Los carotenoides son los pigmentos que le dan la coloración
a los diferentes alimentos o diferentes productos, llámese frutas o verduras, que se dividen en dos, en carotenoides y en isoprenoides, ¿sí? Que estos se encuentran en todas las plantas de forma natural. Y algunas los adquieren por los procesos de fotosíntesis, como son las algas, algunos hongos y algunas bacterias. Si nosotros en la imagen izquierda podemos ver los carotenoides que funcionan en cada uno de los colores de la fruta, como por ejemplo el color verde. ¿Cuál es el carotenoide que da el color verde? Pues es la luteína o el luteín, está en la parte superior. El amarillo, perdón, el color amarillo lo da el luteíno o la luteína. El color verde lo da el sancitin, que es otro carotenoide. Ese es el nombre químico de ese carotenoide, el sancitin, que es el que da el color verde. El color naranja lo da el acarotén, es el que da el color naranja de las naranjas, de otros productos, como la mandarina, naranja o mandarina. Está el color rojo, que es el de los tomates, que lo da el licopén, es otro carotenoide. Y los colores azules, fosforescentes, los colores turquesa o violeta, los dan los betacarotenos. Por eso el frijol tiene ese color. El frijol tiene ese color rojizo marrón, que lo da el betacaroteno. Y también de ahí sale el color de la zanahoria. Eso en cuanto a la pigmentación. Y luego están los terpenos. ¿Qué son los terpenos? Pues son aquellos elementos moleculares, como los isoprenoides, que son los que producen los olores muy volátiles, como son el eucalipto, como es el olor del clavo, como es el olor del jengibre, el alcanfor, el mentol, ¿sí? Esos son los olores que se perciben por estos alimentos, por estos aceites esenciales. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? No, profe, esos aceites esenciales de los que hablamos, eh, ¿esos los podemos encontrar simplemente en los aceites vegetales y en los aceites grasos? ¿O también los podemos encontrar, por ejemplo, no sé, en algunas frutas, algunas verduras? Digamos que la gama de aceites esenciales se encuentran en todos los productos. Unos más benéficos que otros, porque tú puedes sacar la grasa de las carnes, ¿sí? Y convertirla en aceite, ¿sí? De hecho, cuando tú cocinas el pollo y dejas reducir el caldo y lo llevas a un frío, tú ves que se forma una gelatina, ¿cierto? Sí les ha pasado eso, ¿cierto? ¿Sí o Sí, no? profe. Sí, profe. ¿Cierto? Eso Sí, es una profe. gelatina. Eso es una gelatina. Si tú a esa gelatina le haces un tratamiento de destilación, ¿sí? De destilación, de infusión, puedes sacar la esencia de esa gelatina, ¿sí? Y la puedes utilizar como grasa, ¿sí? Si va a ser para acciones comestibles. Lo mismo pasa con los aceites esenciales que se sacan de las frutas y las verduras. Tú puedes infusionar la cáscara de limón, lo verde, pues, a altas temperaturas y luego lo destilas y puedes sacar el aceite esencial del limón, ¿sí? Para poder sacar fragancias, digamos, unas comestibles y otras estéticas. Por eso, y esa es la forma de sacar todo lo que son las famosas lociones o colonias, ¿sí? Pues las lociones son más volátiles, las colonias son más espesas, ¿sí? Ya las colonias poco se utilizan, pero pues, si yo puedo sacar aceites esenciales del limón, de la mandarina, del melón, del durazno, yo los puedo sacar. Simplemente es hacer el proceso térmico
de temperaturas elevadas, haciendo primero infusiones, luego haciendo destilaciones y luego haciendo decantaciones, ¿sí? Y eso, eso nos lo enseñaron a nosotros en química, cómo se hace una infusión, luego cómo se hace una destilación y luego cómo se hace una filtración, ¿sí? Y eso uno lo puede hacer en la cocina, ¿sí? Utilizando varios recipientes. Yo puedo utilizar una olla express, puedo utilizar una, digamos, un elemento en vidrio parecido a una pipeta o una probeta, y luego utilizo un decantador, así sea de vinos, ¿sí? Y coloco eso en la estufa y hago una tubería de PVC, hago una tubería y voy colocando los filtros en cada uno y voy sacando el aceite esencial, ¿sí? Por eso sería una práctica de química, pero entonces ya sería a nivel presencial. Eso tendría que en la universidad se permitiera hacer esa clase de procesos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque son procesos de química para uno poder extraer ciertos productos que muchas veces no interesan tanto a los estudiantes y muchas veces no le interesa mucho a los procesos que se están dando dentro del programa de gastronomía, porque eso ya es utilizar la química en la cocina, ¿sí? Para poder extraer esos aceites esenciales. Entonces yo puedo, de todos estos verduras y frutas, yo puedo sacar una loción de naranja, una loción de mandarina, una loción de durazno, y puedo sacar un aceite de durazno, puedo sacar un aceite de mandarina, fusionándolo con un aceite de oliva, y me da el resultado que yo esperaba, haciendo una buena destilación y una buena infusión. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, profe. Lo que pasa es que eh, lo que yo siempre he comentado y digamos que pues yo me he atrevido muchas veces a decirlo en las instituciones en las que yo he trabajado, que la enseñanza académica debe de ir más a la experimentación, ¿sí? No tanto a la copia. Y a veces eso causa como malestar entre los compañeros, porque es que la enseñanza en la gastronomía se están dedicando a copiar recetas, ¿sí? En vez de empezar a construir nuevas recetas mediante la experimentación, ¿sí? Entonces a los muchachos que están estudiando gastronomía, pues les parece bueno ir a la cocina y que preparar una paella y que preparar un arroz con pollo y que preparar un arroz chino, que preparar un ajiaco, que preparar una bandeja, sí, aprender a cocinar, pero ya cuando uno empieza a buscar el porqué de las cosas, empieza uno a decir, ¿por qué no utilizan la gastronomía como una experimentación del conocimiento para que ustedes empiecen a diseñar sus propias recetas basados en las recetas ya establecidas? Que ese sería el ideal de una clase de cocina, ¿sí? Entonces, cuando yo les hablaba a ustedes de cocina básica, es eso, es aprender a manejar la cocina básica, cómo se hace un aceite especiado, cómo se hace un azúcar especiada, cómo se trabaja la pigmentación, cómo saco yo el color verde natural, cómo saco yo el color naranja natural, cómo saco yo el color rojo natural, el color azul natural, para poder utilizarlo dentro de mis preparaciones gastronómicas. En el caso de la repostería o la pastelería, si yo voy a trabajar chocolate, yo voy a templar chocolate, entonces ¿cómo hago para hacer bombones de chocolate con colorantes naturales, para no utilizar colorantes artificiales? ¿Cómo hago yo para preparar tortas de colores utilizando colorantes naturales en vez de utilizar colorantes artificiales? ¿Cómo trabajo yo las cubiertas de las tortas con colorantes naturales y no artificiales? ¿Cómo hago yo presentaciones de platos donde yo pueda hacer un arroz azul, un arroz verde, un arroz amarillo, un arroz rojo, un arroz fucsia, para diferentes presentaciones y hacer digamos,
un ensamble y un montaje de platos con colores naturales dentro de los productos, ¿sí? Pero eso se tiene que ver en cocina básica, y aparte de cocina básica, pues se tendría que tener algunos utensilios y algunos equipos para poder trabajar esta clase de productos. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿O ustedes qué piensan? Profe, Sí, y, Viviana. y el color azul natural, de entonces, ¿de qué saldría? ¿O cómo se obtiene? El color azul lo puede usted sacar utilizando el color verde y utilizando el color amarillo mezclado con rojo. Si tú haces eso, pero primero, ¿cómo se sacan los colores? Que ese es el tema que sigue, es la pigmentación, ¿sí? Es muy sencillo. Bueno, ya hablamos de la fotosíntesis, de los aceites esenciales, es lo que les estoy explicando, ¿sí? Las propiedades de los aceites esenciales y los colores, ¿cómo se sacan? Yo voy a sacar un color verde, ¿sí? El color verde lo puede dar la espinaca, lo puede dar la selga, lo puede dar el brócoli, ¿sí? Es mejor sacarlo de la espinaca y del brócoli. ¿Qué hago yo? Yo lo primero que debo hacer es blanquear la espinaca. Yo primero la blanqueo por 1 minuto, 30 segundos la blanqueo. Después de que la blanqueo, la llevo al horno a deshidratarla. Después de que la deshidrato totalmente, la muelo o la pilo, como lo quieran llamar, la muelo o la pilo. Y eso me da un polvo. Ese polvo yo lo conservo. Ese polvo, en un frasco esterilizado, lo puedo guardar. Yo puedo coger buena cantidad de espinaca y sacar el polvo de esa forma. Primero lo blanqueo y luego lo deshidrato en un horno y lo guardo en un frasco de vidrio esterilizado y bien conservado. Y cada que yo quiera hacer un arroz verde, saco un poquito de ese polvo y lo activo con agua tibia y me da el color verde, ¿sí? Me da un verde muy bonito, me da un verde muy bonito. Y yo puedo hacer una salsa florentina con ese verde. ¿Qué es una salsa florentina? Pues es hacer un velouté. ¿Saben qué es un velouté? No, profe. Eso se ve en cocina básica, cuando uno está haciendo fondos y está haciendo preparaciones de base. Cuando uno hace fondos, que uno hace el fondo blanco, el fondo claro, el fondo oscuro, luego uno hace el fumé, hace el corbullón, hace uno el consomé, luego viene el velouté. Pues primero son las salsas base, o lo que ustedes llaman salsas madres, como son la salsa bechamel, la salsa demi-glace o salsa española, la salsa holandesa, la salsa mayonesa y la salsa de tomate, que son las salsas madre o salsas base. Luego viene el velouté. ¿Qué es el velouté? Pues es coger un fondo blanco, agregarle harina de trigo y agregarle gelatina. Y si le agregas gelatina de pollo, la que uno hace cuando el pollo pues se cocina y se deja reposar en el refrigerador, que queda esa gelatina se le agrega al fondo blanco y harina de trigo y de ahí sale el velouté, que es un fondo espeso, para uno preparar diferentes salsas. Dentro de ellas si uno prepara una salsa bechamel, entonces uno le agrega ese velouté a la salsa bechamel y saca diferentes salsas, como son la mornay, la cardinal, la nantúa, la crema, la maltesa, la duquesa, que son salsas derivadas de la bechamel. Y yo siempre le he dicho a los estudiantes que un buen cocinero tiene que conocer las 5 salsas base, las 12 derivadas y las 60 subespecies de salsas que salen de las 5 salsas base, ¿sí? Como son la mil islas, la pimienta, la de naranja, la de oporto, está la napolitana, la florentina, la bouillabaisse. Toda esa cantidad de salsas son las que debe saber un cocinero, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer una salsa florentina, pues yo cojo el velouté y le agrego el polvo de la espinaca, y eso me da un color verde claro muy bonito
para hacer emplatado de, digamos, de una lasaña, para hacer emplatado de unos canelos de rellenos. O sea, esa es la esencia de la gastronomía, la cocina básica. Y a veces me da la impresión de que los estudiantes no le paran bolas a la cocina básica. Y muchos docentes enseñan la cocina básica por encima, muy por encima, ¿sí? Entonces, la esencia de la cocina está en eso, en que un cocinero se aprenda todo las técnicas de la cocina básica, como hacer la pigmentación. Y de esa forma se saca el color verde. ¿Cómo se saca el color amarillo? Pues obviamente blanqueando la zanahoria, llevando a la deshidratación y luego molerla y sale el polvo de la zanahoria, que me da un color parecido a la cúrcuma, que ese color me puede servir para hacer la paella, como la especie del azafrán. Es muy costoso y poco se consigue acá en Colombia, porque es que para conseguir una libra de azafrán, ¿qué es el azafrán? El azafrán son los pistilos que tiene una hoja, son los pelitos esos que se le ven a una flor, ese es el azafrán, y la mata pues se llama azafrán. Entonces, para poder recoger un kilo de azafrán, o sea, de esos pistilos, hay que sembrar aproximadamente 10.000, ¿ve? 10 hectáreas de azafrán. Entonces, miren la proporción, para sacar un kilo hay que sembrar 10 hectáreas de azafrán para poder sacar un kilo de azafrán. Por eso un kilo de azafrán está en un promedio de 800, 1.000.000 de pesos, y lo que se utiliza es muy poco. Pero entonces, si yo quiero sacar un buen azafrán, un buen colorante, entonces yo deshidrato la zanahoria, luego la muelo, saco el polvo y lo mezclo con un deshidratado de achote, ¿sí? Y me da ese color rojizo que da el azafrán. Muchas veces utilizan la cúrcuma para, para enmascarar el color del azafrán, pero es que el sabor y el olor de la cúrcuma es muy invasivo, entonces se diferencia mucho al olor del azafrán. Cuando uno hace una paella con azafrán, se siente un amargor en el aire de la paella, ¿sí? Pero es un amargor agradable, mientras que el olor y el sabor de la cúrcuma invade mucho el producto. Entonces yo, para poder cambiar o reemplazar el sabor del azafrán, yo más bien hago un deshidratado de zanahoria con un deshidratado de achote, mezclo los dos y me hace color naranja que tiene el azafrán. Y también de esa forma puedo hacer un aceite de achote. Le agrego ese polvo a un aceite de oliva y me da el aceite de achote, que es un aceite rojizo, que es muy agradable y da muy buen sabor. Y el achote le da el amargor que se necesita para poder parecerse al azafrán. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, Yo una profe. pregunta. Sí, Paula. No, soy Carolina, qué pena, ella es mi hermana. Ah, es que sí, Carolina. Qué pena, sí. Profe, ¿cuánto tiempo se deja ¿Tú el estás alimento en en el casa horno? conmigo o no? Sí, profe, ¿Y por qué ya aparece Paula Burbano? porque coge mi computador y conectó directo con el correo de mi hermana. Ah, ya. Ah, Qué ok, pena, profe. sí, no, tranquila, No va a volver a Carolina. pasar. No, tranquila, no te preocupes. Eh, ¿Cuánto tiempo se deja el alimento en el horno para que se deshidrate bien? No, digamos, eso se hace a baja temperatura, ¿no? Eso se hace a baja temperatura. Se puede dejar 4 o 6 horas que se deshidrate bien. Debe quedar muy, muy bien deshidratado para poderlo moler, ya sea en una licuadora o pilado. O pilado, pues da el mismo polvo, ¿sí? Y Ok, eso le puede durar a usted 6 meses, un año y no se le va a dañar. No se llena de ah, hongos, ni de mohos, ni nada de esas cosas, ¿sí? ok, profe, vale, gracias. Y lo mismo pasa con la remolacha. Yo blanqueo la remolacha. Obviamente la remolacha se demora más en deshidratar por 2 razones. Primero, por la contextura o la textura de la remolacha. Y la segunda, por los azúcares que tiene la remolacha, ¿sí? Pero igual la remolacha se deshidrata, se pila o se muele o se licúa, saca uno el polvo y da un color rojo muy bonito para hacer espejos,
para hacer decoraciones, para hacer presentaciones, da un color muy bonito. Profe, Sí, Viviana. ¿y cómo es el proceso para blanquear, profe? Pues el blanqueo es muy sencillo. Pones a hervir agua durante, o sea, después de que usted pones a calentar agua. En el momento que el agua empieza a hervir, apagas la estufa, dejas que baje la temperatura a 90, 85 grados y cuando la temperatura baja a 90, 85 grados, agrega el producto por 2, 3 minutos, nada más, ¿sí? Luego lo sacas, haces el choque térmico para lo que se llama baño María invertido, ¿sí? Nosotros cometemos muchos errores en el baño María invertido, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque es que nosotros cogemos el producto caliente y abrimos la llave del agua y ponemos el producto ahí para que no se siga cocinando, ¿sí? Primero, es una mala técnica o mal método. Hay otros que dejan el producto al aire, ¿sí? Para que se enfríe por sí solo. Resulta que cuando el producto baja temperatura, llega hasta los 45, 60 grados, que es la temperatura de peligro, que es donde se producen las diseminaciones de bacterias, ¿sí? Entonces, ese tampoco es el medio. ¿Qué se debe hacer? Un bowl con hielo. Yo blanqueo el producto y coloco el producto en ese bowl con hielo, ¿sí? Ese es lo que se llama el choque de temperatura invertido o el baño María invertido, ¿sí? Y eso inmediatamente las fibras del producto se encapsulan y empiezan a reducir su proceso de cocción y esa es la mejor forma de bajarle la temperatura del producto y conservar los nutrientes que tiene el producto, porque se encapsulan. Cuando yo hago el proceso de deshidratación, quiere decir que le voy a sacar todo el contenido de agua. Ojo, aunque nunca, nunca se evapora el agua totalmente. Porque si se evaporara el agua totalmente, pues sería polvo. Y el polvo no tiene agua. ¿Sí? Lo mismo pasa en la congelación. Nunca se congela totalmente un producto. ¿Por qué razón? Porque el agua es energía. Entonces, si se congelara toda el agua, pues entonces sería polvo, ¿sí? Se convertiría, con nada se volvería polvo el hielo, ¿sí? Sería polvo de hielo, y eso no existe, ¿sí? Entonces, nunca se congela 100% y nunca se deshidrata 100%, pero sí se deshidrata en un 99%, y con eso basta para crear el polvo de cualquier producto para generar los pigmentos naturales. ¿Sí me hago entender, muchachos? Sí, Sí, profe. sí, señor. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de sacar los pigmentos naturales. Y yo los voy mezclando. Recuerden que hay 3 colores que son primarios. Que son el amarillo, el rojo y el verde. Con eso, uno puede hacer un mundo de colores, teniendo en cuenta la templanza del color. Cuando yo hablo de la templanza, es la profundidad o la cantidad de color que le quiera agregar, dependiendo de la difuminación que le quiera dar al producto. Si yo lo quiero muy fuerte, si lo quiero muy sedoso, si lo quiero muy suave, si lo quiero muy brillante, si lo quiero muy extenso, entonces yo, del color que yo quiera, si yo quiero un verde claro, si quiero un verde brillante, si quiero un verde sedoso, un verde fuerte, entonces yo le quito amarillo o le pongo amarillo o le pongo rojo o le quito rojo, le pongo verde, ¿sí? Hay que tener en cuenta que, y les voy a preguntar antes de decirle, ¿el blanco es un color? Claro. El blanco es la ausencia del color. No, lo contrario.
Sí, El perdón, negro, el blanco es, el negro es la ausencia de color y el blanco es el conjunto de todos los colores. exacto, el negro es la ausencia de luz y la ausencia de color, o sea, el negro no es ningún color. Y el blanco es el prisma de todos los colores, es la combinación de todos los colores. Entonces partamos de ahí, de ese hecho, que si yo quiero difuminar los colores químicamente y gastronómicamente, tengo que partir de estas dos bases, ya sea para colorear mis productos o para decorar mi plato, ¿sí? Entonces, si yo tengo un plato de color negro o color oscuro, no lo llamen negro porque el negro no es un color. Si yo tengo un plato oscuro, yo tengo que difuminar los colores en forma ascendente, ¿sí? O sea, teniendo en cuenta que en la gastronomía o en la cocina caliente no se utilizan los colores fríos. ¿Cuáles son los colores fríos? El azul, el café, el gris. Esos colores no se utilizan en la cocina caliente. En la cocina fría y en la repostería sí se pueden utilizar, porque son colores fríos. Entonces, si yo voy a difuminar el color en forma ascendente, entonces yo a partir del oscuro de un plato, lo difumino en amarillo, naranja, verde, rojo y fucsia. Son los colores calientes que se deben de utilizar en cocina. ¿Cómo saco yo estos colores calientes? Pues usando los pigmentos naturales, sabiendo rebajar los colores en las cantidades y proporciones que yo considere pertinentes para encontrar el color que yo quiero, ¿sí? Entonces, y si yo tengo un plato de color blanco, sabiendo que el blanco no es un color, un plato de color blanco, los colores deben de ser difuminados en forma descendente, ¿sí? Para que pueda haber un mayor contraste y pueda haber una mayor presentación en mi plato. Todo que se ven platos bien coloridos, bien bonitos, porque tienen una línea, tienen una geometría y una simetría y una buena difuminación del color, ¿sí? Y si uno lo hace de forma natural, de pronto no va a adquirir el brillo que da el colorante artificial, pero sí da más profundidad y da más dureza a los productos. Y eso es lo que busca uno en una buena presentación, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Pues todo eso lo enseño yo en composición de menú, ¿no? Cómo se difumina el color, cómo se montan los productos y cómo se montan los platos y todas esas cosas. Eso lo doy yo en diseño y composición de menú. Preguntas ahí sobre los colorantes, muchachos. No, Pues, ninguna, por su parte no. profe, eso diseño y composición de menú, ¿eso cuándo lo vemos? Pues no sé, ¿usted en qué semestre No, está, en el Daniel? one, en el uno. En el one. No, pues todavía le falta. Yo le doy eso a los de quinto y sexto, porque yo ahí es donde les enseño cómo se diseña una dieta hospitalaria, cómo se diseña una dieta para deportistas extremos, cómo se diseña una dieta para pacientes hipertensos, para pacientes cardíacos, para pacientes diabéticos, cómo se diseña una dieta para niños escolares, cómo se diseña una dieta para madres en lactancia, cómo se diseña una dieta para una persona que quiere adelgazar, cómo se diseña una dieta para una persona que quiera engordar, cómo se diseña una dieta para militares. Ahí enseño yo qué es la geometría del plato, qué es la planimetría del plato, qué es la simetría del plato, cuál es la técnica del color para el manejo de ensamble y montaje de platos. Ahí es donde enseño yo cómo se monta un buffet sencillo, un buffet doble línea, un buffet por estaciones. Todo eso lo enseño en composición de menú. Pregunta, muchachos. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Victoria, ¿qué piensas?
Nada, profe, pues que realmente es como muy importante también el hecho de saber, o sea, construir la manera en la que vamos a manejar también el color, ¿no? Es, Eh, la profe Susana, Clara, perdón, en la CUN, me decía mucho, era como que de pronto no jugar tanto con la comida al hacer figuras. No sé, no sé qué piensa al respecto. ¿no qué? No jugar con los alimentos para hacer figuras al presentárselo a los niños, como hacerlo más Eso, agradable a la vista para los niños. o sea, lo que pasa es que hoy en día se está utilizando que para darle un desayuno a un niño, entonces hay que hacer un huevito con unas figuritas y que parecen un oso y que parecen un conejo y todas esas cosas, ¿sí? Yo considero Como que la a los cajita niños, feliz. ¿cómo, Daniel? Como la cajita feliz. Exacto, ¿sí? A mí me parece que esos son, bueno, cada quien mirará cómo educa a sus hijos y cómo les da la comida a sus hijos, ¿sí? Pero yo considero que todo empieza por enseñanza propia. Si un niño me ve a mí comiendo verduras, muy posiblemente va a comer verduras, ¿sí? Si un niño me ve comiendo a mí frutas, pues muy posiblemente va a comer frutas también. Pero si un niño me ve comiendo pizza, me ve comiendo hamburguesa, pues también lo va a comer, ¿sí? No creo que la mejor forma, pienso yo, no creo que la mejor forma de enseñarle a un hijo a comerse un huevo es con figuras o con figuritas, porque siempre van a ser y va a crecer mediante ese supuesto, ¿sí? Y cuando se enfrente a una realidad se va a ver de que no todo es tan bonito. Entonces ahí es donde empiezan a quejarse y a no a comer esa clase de alimentos, porque no tienen la figurita, porque no tienen lo que la mamá les da, ¿sí? Entonces eso es como engañar la mente, ¿sí? Engañar una sensación que el niño la debe adquirir por sí mismo. Ese es el análisis que yo hago y que he hecho. O sea, a los niños hay que enseñarles a comer como se debe comer, nutricionalmente, balanceadamente, y tratar de prepararle los alimentos de acuerdo al gusto de él. Pero ¿cómo me doy yo cuenta que es al gusto de él? Pues observando, analizando cuáles son las verduras que más le gustan, cuáles son las frutas que más le gustan. Porque igual uno, por muy adulto que sea, a uno no le gustan todas las frutas, a uno no le o puede que uno las coma todas, pero hay unas que le gustan más que otras, lo mismo las verduras, hay unas que le gustan más que otras, lo mismo las carnes. Entonces, es hacer un estudio de cómo está educando uno al hijo y mirar cuáles son las preferencias de él a nivel alimenticio y buscando siempre darle el alimento que sea pertinente para la edad y que sea pertinente para los requerimientos calóricos que necesita el niño de acuerdo a la edad que tiene, ¿sí? Porque yo a un niño no de 6 años no le puedo dar digamos, un filet miñón grande, ni le puedo dar una pierna pernil de pollo grande porque no se la va a comer y le va a coger fastidio al producto y le va a coger pereza al producto. Con solo ver la inmensidad del producto, pues le va a coger pereza al producto. Entonces, yo tengo que mirar la cantidad de proteína y la cantidad de porción que el niño necesita consumir. Y yo le puedo dar un pedazo de pollo bien preparado en una salsa bien colorida, ¿sí? Porque todo entra por los colores y le puedo hacer una buena presentación sin llenarla de tanta monería. Esa es mi forma de pensar en esta parte gastronómica. Considero que todo es sabiéndole al muchacho explicar por qué debe comer y por qué no debe comer ciertos alimentos. Básicamente es eso. ¿O qué piensa Victoria? Perdón, perdón. No sé, profe, pues la verdad, a mí sí me gustaría como hacer la presentación de muchos alimentos como en figuritas y cosas así, porque me parece una manera como más divertida y más interactiva de hacer que los niños coman. Bueno, de pronto no solamente los niños, sino uno como adulto. Por ejemplo, no sé si alguno lo recuerda, los nuggets de animalitos de dinosaurios. No, sí, claro que sí, Victoria. O sea, cada quien tiene una percepción.
Yo no creo que jugar con la comida esté mal visto. No, es que cuando lo que pasa es de que tú dices jugar con la comida, pero es desde el punto de vista de figuras, de figuritas, ¿sí? En el término gastronomía, cuando uno dice jugar con los alimentos, es buscar que haya un buen balance, que haya un buen equilibrio de acuerdo a las porciones que se deben de montar en un plato, ¿sí? Y a la creatividad en las diferentes presentaciones, que no sean ni lineales ni monotemáticas. ¿A qué? De que no siempre uno debe presentar el arroz, uno debe presentar el arroz con cucharas a un lado o hacer un molde con un pocillo y colocarlo a un lado. No siempre eso es, no siempre esa es la forma, porque yo puedo hacer croquetas. Yo puedo hacer croquetas de arroz de diferentes colores. Yo puedo hacer una torta de arroz, ¿sí? Y una torta de arroz es sencilla. Yo puedo coger en un molde, puedo colocar arroz ya preparado, le puedo agregar huevo, le puedo agregar coco, le puedo agregar maní y la llevo al horno y la corto en forma de torta. Esa es una presentación de arroz, ¿sí? Y muchas formas. Eso es jugar con las figuras geométricas del arroz. ¿Sí me hago entender, Sí, Victoria? profe. Sí, señor. Yo puedo hacer, por ejemplo, un timbal de arroz. Yo puedo hacer un timbal de arroz y en la perforación del timbal yo le puedo agregar una salsa. O sea, eso es jugar con la comida, utilizando figuras geométricas, ¿sí? Es jugar con figuras geométricas. No siempre presentar el mismo arroz extendido, ni nada de esas cosas. Yo puedo coger el arroz, cocinarlo y luego fritarlo, ¿sí? ¿Sí? Y esa es otra forma de presentar el arroz. Yo puedo hacer una tierra con el arroz en forma de crocante pulverizado. O sea, eso es jugar con los elementos, eso es jugar con los productos. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. ¿O qué piensa Viviana? Viviana. Sí, profe, lo que usted dice es que pues eso entra por el ojo y pues sí es muy importante, profe. ¿No? Y que muchas veces nosotros en la casa no utilizamos nuestra creatividad, ¿sí? Y normalmente cuando uno vive solo, uno dice, ¿yo para qué me voy a poner a preparar cosas especiales, no? Yo con un arroz y lentejas y menudencias, con eso paso el día. Eso dice uno, ¿cierto? Pero resulta que esas son las oportunidades que uno tiene para utilizar la creatividad. Y uno dice, bueno, voy a hacer unos buñuelos rellenos, ¿sí? Y eso muy pocos lo saben preparar. Entonces, yo voy a rellenar los buñuelos de queso, de arequipe, los voy a rellenar de manjar blanco, los voy a rellenar de almíbar, los voy a rellenar de durazno, los voy a rellenar de Dulce de ciruela. mora, ¿Cómo? de dulce de mora. Exacto, exacto. Entonces, eso es jugar. No es uno decir, no, voy a hacer un osito. Entonces, ¿qué tal que a una persona le digan, y eso qué? No, es un oso. ¿Sí? No, jugar con los elementos, jugar con los alimentos es usar una creatividad inmensa de figuras geométricas, de aprender a combinar los colores, de a combinar los productos, que yo puedo hacer una suprema de melón. ¿Cómo se hace una suprema de melón? Pues yo corto una suprema de melón y la enrollo en tocineta ahumada y la pongo a la plancha con miel y mantequilla y limón y lo sirvo como pasaboca. Ese es un ejemplo. Yo puedo hacer una piña almibarada con melón y fresa. Entonces, llevo a la parrilla la piña y luego hago el almíbar, le agrego la fresa, le agrego el durazno o le agrego el dulce de mora y encima le coloco un helado de chocolate y eso es un postre. Entonces, eso es jugar con los elementos, eso es jugar con los alimentos.
¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe. Paula, ¿alguna pregunta?